Yo soy Luisa María Sandalio González, profesora de investigación en el Departamento de Bioquímica y Biología Celular y Molecular de Plantas de la Estación Experimental del CEIDIN, dentro del grupo de señalización por especies de oxígeno y nitrógeno reactivo en situaciones de estrés en plantas. Hoy vengo a hablaros sobre dos moléculas muy pequeñas, el agua oxigenada y el óxido nítrico, que como digo son pequeñas moléculas frente a un gran reto, como es la supervivencia. Como todos sabéis, las plantas continuamente están expuestas a agresiones de las que no pueden escapar porque no se pueden mover, como pueden ser cambios bruscos de temperatura, encharcamiento, sequía, contaminantes del suelo o bien infección por patógenos, bacterias, virus, etc. Por eso, las plantas han tenido que desarrollar unos sistemas que les permitan identificar la agresión, qué tipo de factor está afectando a su crecimiento y también decidir en base a estos factores cuál va a ser la respuesta más adecuada para enfrentarse a esa situación adversa. Aunque esta respuesta es muy compleja, nosotros vamos a hablar hoy de dos pequeñas moléculas que intervienen tanto en la identificación de cuáles son esos factores adversos que están afectando a la planta, como en la transmisión de las señales dentro de la célula para hacer frente a esa situación. Concretamente me refiero a, como digo, dos moléculas pequeñas que son el agua oxigenada, que casi todos lo conoceréis porque la usamos para curar nuestras heridas, y el óxido nítrico. Pues bien, estas moléculas son la base del lenguaje de la célula y se están produciendo continuamente en distintas reacciones químicas dentro de la célula y en distintos orgánulos, por ejemplo los cloroplastos, las mitocondrias o los peroxisomas. Pero la célula tiene un control importante de la acumulación de estas moléculas. ¿Pero por qué es tan importante regular la acumulación de estas moléculas? Pues porque en situaciones en que estas moléculas se acumulan en exceso pueden ser muy tóxicas, incluso llevar a la muerte celular. Por eso todos los organismos, no solamente los vegetales, sino también los animales, disponen de unos sistemas de defensa que llamamos antioxidantes, que se encargan de mantener un equilibrio entre la producción de estas moléculas y su eliminación. Algunos de estos antioxidantes seguro que os suenan, como por ejemplo la vitamina C o la vitamina E. Precisamente porque están tan controlados, cuando algo cambia en el entorno de la célula como consecuencia de una agresión, por ejemplo, cambios de temperatura, un ataque por un insecto, etc., en las células se van a producir unos picos de agua oxigenada y de óxido nítrico que van a ser interpretados por la célula como unas señales de alarma que mediante unas reacciones químicas van a ser transferidas hasta el núcleo, que es donde tiene lugar la integración de toda la información y se llevan a cabo la toma de decisiones importantes, como por ejemplo la activación de sistemas de defensa para hacer frente a esa situación adversa y de esta forma mejorar la supervivencia de la planta. Pero además el agua oxigenada concretamente también puede actuar como un mensajero a largas distancias. Imaginaros que la raíz de la planta ha sufrido un daño, que puede ser aplastamiento, un ataque por orugas o cualquier otro tipo de factor. Entonces se produce agua oxigenada que se transmite a través de todas las células hasta llegar a la parte alta de la planta. Y de esta forma avisa a la planta para que esté preparada para llevar a cabo la defensa de la misma. Bueno, a pesar de que conocemos algo sobre cómo se transmiten estas señales, hay muchas cuestiones que todavía nos planteamos. Por eso, en nuestro grupo de trabajo intentamos conocer cuál es la función del agua oxigenada y del óxido nítrico y también conocer cómo funciona, cómo se regulan esos sistemas de defensa. ¿Y para qué hacemos esto? Pues para mejorar la producción de los cultivos en condiciones adversas. Concretamente en nuestro grupo estamos interesados en estudiar la respuesta de las plantas frente a metales pesados que son muy tóxicos, que están en el suelo, y también la respuesta frente a patógenos. ¿Y cómo llevamos a cabo nuestros estudios? Pues utilizamos un gran número de técnicas. Algunas de ellas nos permiten ver
qué está pasando dentro de la hoja y más concretamente qué está pasando dentro de las células de la hoja. Por ejemplo, en estas imágenes podemos ver la acumulación de óxido nítrico en una hoja que se ve en color verde y en color rojo se ven los cloroplastos, que son unos orgánulos muy importantes. Pero también podemos ver, por ejemplo, cómo se acumula el agua oxigenada en esta otra imagen, también en color verde. Pero aparte de esto, que podemos hacerlo porque disponemos de unos microscopios especiales, también podemos llevar a cabo la modificación genética de plantas para modificar la producción de agua oxigenada y de óxido nítrico en distintos lugares de la célula y de esa forma estudiar cómo se modifica la respuesta de la misma. Como os he dicho antes, estas moléculas se pueden producir en distintos orgánulos dentro de la célula y nosotros nos hemos centrado en un tipo de orgánulo que es muy poco conocido, que son los peroxisomas. Son una fuente muy importante de señales celulares, pero además también tienen importantes defensas antioxidantes, por lo que pueden tener una función muy importante en la regulación de todos estos mensajes y de la información que llega al núcleo. Pues curiosamente, cuando miramos al microscopio, vemos que los peroxisomas responden de una forma muy rápida frente a cualquier tipo de agresión de la planta, por ejemplo, frente a contaminación por metales pesados, produciendo unas prolongaciones que no paran de moverse. Como podéis ver en este vídeo de aquí, donde en azul están los peroxisomas y se ven perfectamente las prolongaciones, y en rojo se verían los cloroplastos. Bueno, una vez que termina de formar esas prolongaciones, los orgánulos se alargan y luego se dividen en más orgánulos, aumentando así el número de estos orgánulos en la célula. Pues bien, todos estos procesos de cambios en los peroxisomas están regulados por el agua oxigenada y por el óxido nítrico. Y aunque no conocemos bien todavía su funcionalidad, sabemos que están relacionados con la transmisión de esas señales que os comentaba anteriormente, la comunicación entre orgánulos y también con sistemas de defensa. Ahora bien, que aumente el número de peroxisomas puede ser tóxico porque desequilibra el estatus de la célula. En estos casos existe un mecanismo en las células, tanto animales como vegetales, que se denomina autofagia, que se encarga precisamente de eliminar los componentes celulares que sobran o están dañados. Básicamente sería como el sistema de reciclado de materiales en la célula. Pues bien, nosotros hemos visto que los peroxisomas, cuando están en exceso o están dañados porque se han oxidado por peróxido de hidrógeno, como podemos ver en esta imagen, son reconocidos por estas vesículas de autofagia que van a rodear el peroxisoma, que las veis en color verde, y posteriormente pasan a su degradación. Pues este proceso de autofagia es esencial para el correcto funcionamiento de las células, no solamente vegetales, sino también animales. Como os he dicho, uno de los temas que nos interesa es la contaminación de metales, porque es un tema importante porque los metales son muy tóxicos. Y por eso estamos interesados en estudiar los mecanismos de tolerancia, de resistencia de las plantas a metales. Para hacer este tipo de estudios, analizamos plantas que crecen en suelos contaminados, como suelos mineros, y como consecuencia de los estudios que hemos llevado a cabo en estas plantas, hemos observado que la capacidad de estas plantas para ser más resistentes a los metales se debe a su capacidad para controlar los niveles de agua oxigenada y de óxido nítrico. Por ejemplo, aquí os muestro una planta, que es una planta silvestre, la biscutela, y es resistente a un gran número de metales, entre ellos el plomo, que es muy muy tóxico, y como veis en esta figura, cuando se crece esta planta con concentraciones altas de plomo, incluso crece mejor que sin él. Y algo parecido le sucede a Isati, que es una planta que procede de Irán y que es muy muy resistente al arsénico. Bueno, otras situaciones adversas que pueden afectar a las plantas son las infecciones por patógenos. Concretamente, las bacterias pueden utilizar las plantas para defenderse frente a las bacterias, pueden utilizar el óxido nítrico y el agua oxigenada para prevenir que progrese la infección. ¿Y cómo hacen esto las plantas? Pues básicamente las plantas prefieren sacrificar las células que están alrededor del punto de infección
utilizando el agua oxigenada o peróxido de hidrógeno, que también lo llamamos así, y el óxido nítrico para matar las células que hay alrededor. De esa forma las bacterias mueren porque no pueden sobrevivir y se para la infección. Entonces la planta puede hacerse de alguna forma resistente a esta infección. Y por último, otro tema que nos interesa son los hongos, que es otro tipo de infección que podemos encontrar en la planta. Por ejemplo, el fusarium, que es un hongo muy dañino porque ataca a tubérculos como la remolacha, pero también a otras raíces y tallos de otras plantas. Y básicamente la infección del fusarium, lo que ocurre es una batalla entre los filamentos del hongo, como veis en esta fotografía, y la raíz, en la que intervienen tanto el agua oxigenada como el óxido nítrico. Precisamente en estos filamentos podéis ver el hongo en color verde porque produce óxido nítrico, pero también lo produce la raíz. Y en nuestro grupo de trabajo pues estamos interesados en conocer la función de ambas moléculas en la infección por fusarium para mejorar la productividad de nuestros cultivos. Y finalmente, todo esto que os he contado, pues lo hacemos en el grupo de señalización por especie de oxígeno y nitrógeno reactivo en situaciones de estrés en plantas de la Estación Experimental del SAIDIN, en el que participan varias investigadoras, María Romero Puertas, Adela Olmedilla, y también tenemos un número de contratados predoctorales, entre ellos Laura Terrón, María de los Ángeles Peláez, Eliana Molina, Aurelio Collado, Alejandro, Rubén, Eduardo y nuestro técnico Felipe Luis. Y nada de lo que os he contado podríamos hacerlo si no fuese por la financiación que recibimos del Ministerio de Innovación, de la Junta de Andalucía, de programas europeos como el programa COST y también de fondos propios del CSIC.